Queridos hermanos, la palabra de Dios de este 23º domingo del tiempo ordinario nuevamente nos anima, nuevamente nos invita a que abramos nuestro corazón a su palabra. Hace 8 días ya nos decía Santiago, no nos limitemos solo a escuchar la palabra, sino también a ponerla en práctica, porque esa palabra es una palabra viva y es una palabra que nos da vida, es una palabra que nos salva, pero si solo nos limitamos a escucharla y no la ponemos en práctica, pues nunca vamos a experimentar esa fuerza viva que tiene la palabra de Dios para con nosotros. Hoy, en ese sentido, nos invita ciertamente a dar el primer paso, que es a abrir nuestros oídos, pero sobre todo a abrir nuestro corazón a esa palabra, a escucharla no solo con los oídos, sino a escucharla desde el corazón, aceptándola desde lo más íntimo, desde lo más profundo de nuestro ser, para que así esa palabra actúe en nosotros, para que así esa palabra nos lance también a nosotros a imitar a Jesús, que lo hacía todo bien, o como dice también el apóstol San Pedro, resumiendo toda la vida y la misión de Jesús, pasó toda su vida haciendo el bien. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, hacer siempre el bien y hacerlo bien. Que se diga de nosotros lo que se decía de Jesús cuando le llevaron a ese sordo y tartamudo solamente para que le impusiera las manos, y Jesús le metió los dedos en los oídos, le puso un poquito de salivita en su lengua y encomendándose al Padre le dice Efetá, que quiere decir ábrete, y al momento se le abrieron los oídos. Híjole, qué experiencia habrá vivido aquel hombre cuando empezó a oír las voces de sus hermanos, cuando empezó a oír los ruidos, y se le soltó la traba de la lengua y empezó a decir cosas que pues a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Pero empezó a hablar y todos estaban asombrados. Todos estaban asombrados. Solo lo llevaron para que le impusiera las manos, pero Jesús le abrió los oídos, le abrió los labios, le soltó la lengua y sobre todo le abrió su corazón a la palabra de Dios. Hermanos, Dios a través de su palabra hace maravillas en nosotros, pero qué importante es que abramos nuestros oídos, que abramos nuestro corazón a esa palabra, que dejemos que esa palabra de veras nos interpele, que dejemos que de veras esa palabra actúe en nosotros y nos lance a esa vida de amor, de bondad, de misericordia, a esa vida en donde también nosotros comuniquemos a los demás esa palabra, pero que comuniquemos a los demás esa palabra con nuestra vida, que vean que también nosotros hacemos el bien, que vean que también nosotros pasamos nuestra vida haciendo el bien. Y cuando sea necesario también que nos escuchen hablar de las cosas de Dios, que nos escuchen hablar del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos también quieren ser escuchados por nosotros? Tantos hermanos que están sufriendo, que están padeciendo, tantos hermanos enfermos, tantos hermanos que por esta enfermedad que nos encierra,
y nos pone en confinamiento para evitar contagios, ¿cuántos hermanos viven y experimentan también esa soledad? Pero cuando ya se pueda, que nosotros podamos acercarnos, que nosotros podamos abrirnos a ellos y que podamos escucharlos, simplemente escucharlos. Y si es necesario, que también nosotros les digamos una palabrita. Y a lo mejor no tenemos mucho que decir, sino simplemente eso que dice Isaías: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. Que aunque sea eso, les digamos a nuestros hermanos necesitados, a nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, a nuestros hermanos que están ahorita con un corazón apocado, o sea, un corazón por los suelos, triste, dolido, lastimado. Ese es un corazón apocado. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer con ellos? Escucharlos, escucharlos. Y decirles por lo menos, ánimo, no teman. A esa hermana que está triste porque se le enfermó su hijo de COVID, ánimo, no temas. Y así, a tantos que ya perdieron a su ser querido y que están todavía con ese corazón apocado, que les digamos, ánimo, no temas, el Señor está contigo. Y que así todos nos vayamos abriendo unos a otros, que nos aprendamos a escuchar, que nos escuchemos más que hablar, que escuchemos. Y decía por ahí alguien, tenemos una sola boca, pero tenemos, ¿cuántos oídos? Dos. ¿Por qué tenemos dos oídos y una sola boca? Porque tenemos que escuchar más que hablar, para que escuchemos más que hablar. Pero a veces de nada sirve que tenemos dos orejas y una sola boca, pero hablamos que nadie nos para y no sabemos escuchar. Y como dice aquí también el comentario del misal de Buena Prensa, a veces fingimos que escuchamos, pero no escuchamos. A veces somos indiferentes y aparentamos estar escuchando, pero no escuchamos. Solamente oímos sin atención, sin hacer caso, y entonces, pues de nada sirve. O al revés, a veces fingimos estar sordos, a veces fingimos estar mudos y no queremos hablar porque fingimos que no podemos y que no sabemos hablar. O a veces no queremos escuchar porque fingimos que estamos sordos. Y más cuando se trata de la palabra de Dios. Por eso también cuántas veces el Salmo nos sugiere decirle al Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hoy nos sugiere decirle, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Pidámosle pues al Señor que esa palabrita, Efetá, resuene de veras en cada uno de nosotros, resuene en nuestro corazón, y que esa palabrita nos abra más a nuestros hermanos, nos abra más a los que están cerca de nosotros en nuestra familia, que escuchemos más a los demás. Escucha a tu esposa, escucha a tus hijos, escucha a tu esposo, escucha a tus hijos, escucha a tus hermanos, escucha a tus padres. Escucha. Y si es necesario, di, aunque sea, ánimo, no temas. Cuando aprendamos a escucharnos,
cuando abramos más nuestro corazón a la palabra de Dios y de veras aceptemos desde el corazón esa palabra nos va a animar, esa palabra nos va a levantar, esa palabra nos va a llevar a alabar desde el alma, desde el corazón a nuestro Dios, siempre, siempre, a darle gracias, a ponernos en sus manos, a sentir que Él está con nosotros y que no estamos solos y que eso es lo que nos anima y nos levanta para seguir adelante.